Elías fue uno de los profetas más usados por Dios, hombre valiente y apasionado que ministró en Israel durante una época de idolatría, enfrentándose al rey Acab y la reina Jezabel para restaurar la adoración a Jehová. Sus milagros incluyen la predicción de una sequía, la multiplicación de harina y aceite para una viuda, la resurrección de su hijo, y la victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo con fuego divino, antes de ser llevado al cielo en un carro de fuego. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Elías aparece de repente durante el reinado del rey Acab, quien junto a su esposa Jezabel, había llevado a Israel a adorar a Baal y otros dioses paganos, abandonando a Jehová. Su nombre significa mi Dios es Jehová, y su ministerio se caracterizó por la intensidad, la defensa radical del monoteísmo y el poder de Dios manifestado a través del fuego. Durante su ministerio tuvo que enfrentarse a una de las mujeres más malignas de su época. Jezabel fue una princesa fenicia, hija del rey de Tiro, que se casó con el rey Acab de Israel, introduciendo y promoviendo agresivamente el culto pagano a los dioses fenicios Baal y Astarte en Israel, lo que generó un gran conflicto con los profetas de Dios como Elías, y la llevó a ser recordada en la Biblia como símbolo de idolatría, corrupción y tiranía, siendo su historia un relato de desafío a Dios y juicio divino, culminando en una muerte violenta. Persiguió y ordenó la muerte de los profetas de Yahvé, como se narra en el desafío entre ella y el profeta Elías. En la Biblia, representa la idolatría, la impiedad, la manipulación y el desafío a la autoridad divina. Su figura ha sido reinterpretada para describir un espíritu de control, seducción y oposición espiritual en contextos modernos. Este gran hombre de Dios también tuvo que enfrentarse a Acab, quien formó parte de una serie de reyes cada vez más malvados en la historia de Israel, que comenzó con el reinado de Jeroboam. El rey Acab hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Entre los acontecimientos relatados en la vida de Acab que condujeron a su caída está su matrimonio con una mujer tan cruel llamada Jezabel, que sentía un odio especial por el pueblo de Dios. En la historia espiritual y profética de Israel, pocos acontecimientos marcaron tan profundamente la conciencia nacional como la sequía anunciada por el profeta Elías. No fue simplemente una crisis climática, ni un accidente de la naturaleza, fue un acto profético, una confrontación directa entre el Dios de Israel y la idolatría institucionalizada del reino. La sequía se convirtió en un lenguaje divino, un juicio pedagógico y una llamada urgente al arrepentimiento. Para comprender plenamente la razón y las consecuencias de este evento, es necesario adentrarse en el contexto histórico, espiritual y humano que rodeó aquella profecía. Israel atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia espiritual. El reino del norte, gobernado por el rey Acab, se había apartado gravemente del pacto establecido con Yahvé. La Escritura es clara al afirmar que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Este juicio no es retórico, describe una degradación profunda de la fe nacional. El problema central no era únicamente la debilidad espiritual del rey, sino su alianza matrimonial con Jezabel, una princesa fenicia devota del dios Baal. Jezabel no solo introdujo la adoración a Baal en Israel, sino que la institucionalizó. Baal era considerado el dios de la tormenta, de la lluvia y de la fertilidad agrícola. Al adorarlo, Israel estaba declarando implícitamente que Yahvé no era suficiente para sostener la vida del pueblo. Este acto no fue solo idolatría, sino una traición al pacto mosaico, donde Dios había prometido lluvia a su tiempo si Israel obedecía, y sequía si se rebelaba. La sequía no fue un castigo impulsivo. Fue la aplicación concreta de las advertencias que Dios había dado siglos antes. En la ley, Dios había dicho claramente que si el pueblo servía a otros dioses, los cielos se cerrarían y la tierra no daría su fruto. Por lo tanto, la sequía fue una consecuencia pactada, no un capricho divino. Cuando Elías aparece ante Acab y declara, «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra», no está pronunciando una amenaza personal, sino actuando como portavoz del juicio divino. La sequía confrontaba directamente a Baal en su supuesto dominio. Si Baal era el dios de la lluvia, ¿por qué no podía abrir los cielos? Dios estaba desmontando una mentira espiritual profundamente arraigada. El pueblo había depositado su confianza en un ídolo que prometía vida, pero solo podía ofrecer silencio. El cielo cerrado era un sermón sin palabras, un mensaje visible, solo Jehová gobierna la creación.
La sequía afectó a todos los niveles de la sociedad israelita. Los campos se agrietaron, los ríos se secaron, el ganado murió y el hambre se extendió como una sombra persistente. Lo que había sido una tierra fértil comenzó a parecer un desierto. El rey Acab, lejos de arrepentirse, buscó culpables. Persiguió a Elías, lo llamó perturbador de Israel, sin reconocer que el verdadero problema era su propio pecado. La sequía reveló el corazón del liderazgo. En lugar de humillarse, endureció su resistencia. Mientras la nación sufría, Dios cuidaba de su profeta. Elías fue enviado primero al arroyo de Kerit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos. Este detalle es profundamente simbólico. Mientras Israel adoraba a un Dios impotente, Dios sostenía a su siervo en medio del juicio. El Señor llevó a Elías al arroyo de Kerit, un cauce escondido al oriente del Jordán. Allí, entre rocas y silencio, el profeta bebería agua del arroyo. El agua que corría era un regalo diario, frágil y suficiente. Pero la provisión no terminaba ahí. Dios ordenó a los cuervos que lo alimentaran. Cada mañana y cada tarde, esas aves consideradas impuras traían pan y carne. Era una escena desconcertante. El mensajero del Dios Santo sostenido por instrumentos inesperados. En Kerit, Elías aprendió que Dios no se limita a los canales que el ser humano considera dignos o lógicos. La provisión venía puntual, no en exceso, pero sí diaria, no acumulada. El profeta no podía almacenar para mañana, debía confiar cada día, cada amanecer era una confirmación, Dios cumple lo que promete. Cada atardecer, una lección, la fidelidad de Dios no se agota con el cansancio del día. Pero la sequía avanzaba. El arroyo, que había sido fuente de vida, comenzó a menguar. El sonido del agua se hizo más débil hasta que un día cesó por completo. Elías miró el cauce seco y entendió que la provisión divina no es estática. Dios no siempre sostiene de la misma manera, conduce de etapa en etapa. Cuando una fuente se cierra, otra se abre por mandato del cielo. Entonces el Señor habló de nuevo y envió a Elías a Sarepta, una ciudad en territorio extranjero, tierra asociada a la influencia de Jezabel y al culto a Baal. Allí, paradójicamente, Dios había preparado una provisión. No sería un rey ni un sacerdote, sino una viuda pobre. Al llegar, Elías la encontró recogiendo leña. La escena era simple y dura. La mujer estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo. Después, esperaba la muerte. Elías pidió agua y ella proveyó, luego pidió pan. La petición parecía imposible. Sin embargo, el profeta habló la palabra del Señor. La harina no escaseará ni el aceite se agotará hasta que volviera la lluvia. La viuda creyó. Y en ese acto de fe, lo poco se volvió suficiente. Día tras día, la vasija de harina y la jarra de aceite siguieron proveyendo. No hubo abundancia ostentosa, hubo fidelidad constante. Dios no solo alimentó a Elías, alimentó a una familia entera por medio de la obediencia. La casa de la viuda se convirtió en un santuario silencioso donde la gracia se renovaba cada mañana. Allí, el profeta aprendió otra lección. La provisión divina también transforma comunidades. Cuando Dios sostiene a uno, su bendición suele derramarse sobre muchos. En medio de la sequía, Dios alimentó a Elías con más que comida. Lo nutrió con revelación, con intimidad, con poder. Lo preparó para el día del Carmelo, para enfrentar a los profetas de Baal, para ver fuego caer del cielo y lluvia volver a la tierra. Pero todo eso fue posible porque antes hubo silencio, dependencia y obediencia. La hora de la verdad ha llegado. El monte Carmelo se convirtió en el escenario de una confrontación decisiva. Elías convoca al rey Acab, al pueblo y a los 450 profetas de Baal, junto con los profetas de Asera. Allí pronuncia una de las preguntas más penetrantes de toda la Escritura. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta pregunta no era solo para ese momento histórico, atraviesa los siglos y llega hasta hoy. Elías no propone una fe cómoda ni neutral. No hay espacio para la tibieza espiritual, se vive para Dios o se vive para Satanás. El sacrificio que se prepararía en el Carmelo no era un simple rito religioso. Era una prueba pública de autoridad divina. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el Dios verdadero. El fuego simbolizaba la aceptación del sacrificio, la presencia divina y el poder celestial. Los profetas de Baal fueron los primeros en actuar. Prepararon su altar,
Colocaron el sacrificio y comenzaron a invocar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Gritaron, danzaron, repitieron fórmulas, y clamaron con desesperación. Pero el cielo permaneció cerrado. Elías los observa y, con ironía profética, los confronta: gritad más fuerte, quizá está dormido o de viaje. Esta burla no era crueldad, sino una exposición del vacío de la idolatría. Baal no respondía porque no existía. A medida que avanzaba el día, los profetas se cortaban con cuchillos, derramando su propia sangre. Aquí hay una profunda enseñanza: la idolatría siempre exige sacrificios humanos, consume la vida, la dignidad y la esperanza, pero nunca hay respuesta. Cuando llegó el turno de Elías, lo primero que hizo fue restaurar el altar del Señor, que estaba derribado. Este acto es profundamente simbólico. Antes del fuego, antes del sacrificio, antes del milagro, debía haber restauración. Elías tomó 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel. Aunque el reino estaba dividido políticamente, ante Dios seguía siendo un solo pueblo. El altar restaurado proclamaba identidad, pacto y memoria. Era un llamado a volver a los fundamentos olvidados. Luego preparó el sacrificio, colocó la leña y ordenó algo sorprendente: que derramaran agua sobre el altar. No una vez, sino 3 veces. El sacrificio quedó completamente mojado. Humanamente, esto hacía imposible el fuego. Espiritualmente, esto eliminaba cualquier duda: lo que iba a suceder no sería obra humana, sino divina. La oración de Elías fue breve, clara y centrada en Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces ocurrió lo imposible. El fuego descendió del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. No quedó nada. La respuesta de Dios fue total y abrumadora. El fuego simboliza la santidad, el juicio y la presencia divina. Dios mostró que Él no solo acepta el sacrificio, sino que es el único capaz de responder con poder. Frente a este acto, el pueblo cayó rostro en tierra y proclamó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. A pesar de la manifestación divina que el pueblo de Israel observó, Jezabel no quedó conforme con el profeta Elías, porque éste dio muerte a todos los profetas de Baal, y Jezabel le mandó un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pero déjame decirte que el hombre puede divulgar cualquier decreto, pero el que tiene la última palabra es Dios, porque pasaron 24 horas y no sucedió nada. Pasó un mes y han pasado más de 2000 años y Elías todavía sigue vivo porque fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Esto significa que Dios tiene todo bajo control. Así llegamos al final de este vídeo. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.